¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta en un vídeo de Oven Smash, de Cookie Run Oven Smash, pero hoy es un vídeo un poquito diferente ya que estáis viendo que, bueno, estoy en el PC y que se me escucha totalmente distinto, ¿no? Hoy vamos a hacer una tier list. ¿Por qué la hago ahora? Pues básicamente porque como vemos aquí, la Brie y la Camembert Cookie ya llevan varios días en el meta y ya hemos podido todos probar y podido ver más o menos cómo se desenvuelven en el meta actual. Intentaré hacer una tier list lo más realista que pueda según mi opinión, repito, según mi opinión y mi criterio. Y yo esta galleta la estoy subiendo ahora a 2000 trofeos, ya que solo me queda esta y esta por subir a 2000 trofeos y ya las tendré las 22 en 2000, que es una locura, la verdad. Yo esta, mira, el ataque básico no me gusta nada, de hecho me gusta poquísimo el ataque básico, pero tiene mucha movilidad. Ya con su movimiento especial y con su ulti, tiene muchísimo desplazamiento, muchísimo movimiento. Así que probablemente yo la pondría en un tier B. Básicamente no la voy a poner más alta ni más baja porque ponerla en tier C, tier D, bueno, quizá la pondría en tier C porque es verdad que bueno, el ataque básico no es, o sea, es malo, para mí es malo, pero sí que es verdad que tiene mucha velocidad de movimiento, pero claro, eso hay en muchas situaciones que el ataque básico es muy importante, sobre todo para un melee. O sea, para un melee, para un cuerpo a cuerpo, tener un ataque básico tan débil le jode muchísimo. Bueno, pasamos a Lily. Lily es que es un personaje muy skilled. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un personaje que requiere mucha skill, porque son proyectiles a larga distancia que hacen muchísimo daño, pero son single target, no tiene daño de área. Así que tienes que ser muy bueno y con movimientos muy precisos, ya que la ulti y su ataque especial es un salto. Un salto que te pone a melee del rival. Así que tienes que ser muy habilidoso con esta galleta. Yo esta galleta la pondría en tier A. ¿Por qué? Porque los ataques básicos, increíble. O sea, es una galleta que te pega a lo mejor casi 2000 por básico. Es una barbaridad. Y jugándola bien, a ver, obviamente, y esta también, jugándola bien, Cuchi también es tier A, ¿no? Pues no, porque aun jugándola bien, el ataque básico de esta galleta es prácticamente nulo. Esta galleta tiene un buen ataque básico con mucho rango y aparte tiene movimiento tal y como lo tiene esta. No tanto porque esta con la ulti tiene un movimiento increíble, pero sí que es verdad que esta con el movimiento especial también tiene muy buen movimiento. Así que Tiger Lily se va a quedar en tier A de momento. Puede ser que lo vaya cambiando, ¿vale? Según mi criterio y tal, y según me vaya recordando, pero de momento se va a quedar así. Vale. Ahora pasamos con la Strawberry. Esta. Buah, es que esta también la voy a poner en tierra, ¿eh? Porque solo por el dummy que saca, o sea, el dummy. Bueno, el dummy sí, se dice en inglés. Solo por el bicho que saca, en la invocación que tiene, le da un aguante, le da una molestia. O sea, te da visión, control de mapa, molesta a los enemigos, los hace retroceder. O sea, puedes pushear estando tú atrás y que simplemente el dummy avance. Aparte, si mejoras la ulti, el dummy alrededor puede tener una área que hace daño continuo o reduce la velocidad de movimiento. Aparte de que este personaje tiene un ataque básico que parece melee, pero es entre melee y ranged. ¿Qué quiero decir? Quien haya jugado con Strawberry sabe lo que quiero decir. Es un ataque básico que parece que es a melee, pero tiene mucha distancia y aparte tiene mucho daño. Y también su habilidad especial, como ya sabréis todos y todas, empuja. O sea, si te viene encima un asesino, lo puedes empujar. Por eso mismo, esta galleta tiene que estar en tierra 100% para mí. ¿De acuerdo? Luego tenemos a la galleta Rie, a Rai, como la queráis llamar. Mira, a mí esta galleta me gusta mucho, pero es una galleta también como Lily. ¿Vale? También requiere mucha skill, aunque yo creo que Lily requiere más skill, porque estos son lanzas, estos son ráfagas. Entonces lo voy a poner en tier B. ¿Por qué? Tiene muy buena velocidad de movimiento, o sea, muy buen desplazamiento. Tiene un ataque muy longevo, muy largo, la verdad. Me pega mucho daño, o sea, de dos básicos. No hay galleta de aquí que lo aguantaría, la verdad. O sea, en dos básicos te deja media vida e incluso te puede matar. Y la ulti sí que es verdad que tienes que estar muy bien posicionado para tirarla, porque es una ráfaga como sus ataques básicos, pero una ráfaga continua hacia adelante.
mm, me gusta y no me gusta. La pongo en tier B por el daño que tiene, ¿eh? Y porque obviamente es mucho mejor que el Ginger Brave desde mi punto de vista, porque esta, ya hemos dicho que el ataque básico para mí es prácticamente nulo. Luego Red Velvet sin duda va a ir en tier A, sin duda, porque para mí esta galleta es increíble. Sí que es verdad que el ataque básico lo tienen que mejorar, porque el ataque básico es como darle con un abanico a alguien en la cara, o sea, no haces prácticamente nada, pero esta galleta te cambia la partida. O sea, esta galleta con la mano, con su habilidad especial, te cambia la partida. Vais empate. A uno de perder o de ganar. Tiras una buena mano a ganar la partida. O sea, no hay ninguna otra galleta que tenga la habilidad que puede tener Red Velvet que te atraiga a los enemigos hacia ti sin tener que exponerte tanto, porque la mano es larguísima y sin tener, sí, sí, bueno, lo que he dicho, sí, sin tener que exponerte. O sea, tú desde atrás puedes pillar a alguien y cambias el rumbo de la partida, cambias totalmente el rumbo. Así que para mí tiene que estar en tierra. Esto da igual, ¿eh? Si veis que está así o así, o sea, yo no priorizo sobre quién es mejor de aquí. O sea, si están en tierra es que para mí son semi-god, ¿vale? Luego tenemos aquí a Peppermint, que para mí es tier S de manual. O sea, esta galleta esta galleta para mí es una cosa de locos. La han nerfeado, aviso. De hecho, la han destruido ahora mismo. Pero es que aún así me parece una galleta muy rota. Es una galleta que a melee, cuerpo a cuerpo, te destruye porque tira pompas de agua a lo lejos, pero como estás cerca, todas las pompas te impactan. Cuando estás lejos, las pompas quizá te impactan una, dos, que sí, que es 200, 300 de daño, pues dices, bueno, una mosca, ¿no? Pero claro, si te tira 4 o 5 pompas y cada una son 200, 300 de daño y te las tira a melee, te estás comiendo 1000 y pico de daño. 1000 de daño, 1000 y pico, ¿eh? Es una locura. Aparte, tiene sustain porque tiene cura en absolutamente todo. En habilidad especial, en ataque básico y en ulti. Aparte, la ulti es un knock-up en área que puedes llegar a hacer unos combos que no veas. Y aparte, si cargas el ataque básico, tienes un rango que no veas, un montón de daño de área y un montón de daño. Esta galleta tiene que estar aquí, para mí, 100%, porque aún así, que le han metido un nerfeo, que le han destruido, para mí tiene que estar aquí 100%. Luego tenemos a Peach. Peach sí que es verdad que la he estado utilizando últimamente porque ya os digo que me quedan solo esta y esta por subir a 2000 copas. Todas las demás las tengo en 2000, 2000 y pico. Y la he estado usando y la verdad que me gusta mucho. Pero yo la pongo en tier B básicamente porque tienes que saber jugarla. Tienes que saber cuándo entrar a la teamfight, cuándo salir, cuándo tirar la ulti, cuándo no. Si tú entras a la teamfight, porque me ha pasado, ¿eh? Tú entras a la teamfight y tiras una mala ulti, estás vendido. O sea, estás muerto. De hecho, estás muerto totalmente. Porque te quedas vendido con la ulti. Tú la ulti no la puedes cancelar. La ulti tiene un cooldown. Tú sí que te puedes mover, pero obviamente con la ulti te mueves mucho más lento que caminando normal. Y como tienes mal la ulti y no des a nadie, o te lo esquiven o lo que sea, estás muerto. O sea, entras a la teamfight y mueres. Por eso la voy a dejar en tier B, porque obviamente para mí es mucho mejor que Ginger Brave. Esta tiene el doble de movimiento que esta, ya solo con los básicos. Y la ulti tiene un daño que te destruye. O sea, es que te destruye. Y luego, pues el ataque especial es un dash que también es mucho más movimiento que Ginger Brave. Desde mi punto de vista, luego Madeleine. Madeleine es mi galleta favorita del principio. O sea, cuando la vi me enamoré, sinceramente. O sea, no he visto ninguna galleta que sea tan completa como esta. Tiene vida, tiene daño, tiene movimiento, tiene escudos, tiene aguante, tiene todo. O sea, para mí esta galleta tiene que estar en tier S, básicamente porque, por lo que os lo que acabo de decir. El ataque especial, si lo tienes alterado, por así decirlo, o sea, con su pasiva, su variante, tienes movimiento, desplazamientos más escudo. La ulti, desplazamientos, daño, knock-up y escudo. Y el ataque básico son 3 golpes que cada uno a nivel 10 por lo menos son 500 y pico de daño. O sea, estamos hablando que te pega 1500 de daño por básico. O sea, por los 3 básicos, por el conjunto de 3 básicos. O sea, a mí me parece esta galleta increíble, de verdad. Estoy enamorado de esta galleta y tiene que estar en tier S 100%. ¿Vale? Luego tenemos aquí a la latte cookie, que la verdad es una galleta que me gusta mucho, pero ¿sabéis qué pasa?
que esta galleta es muy dependiente del equipo y muy dependiente del modo del juego que toque. Porque cuando tú estás jugando con esta galleta, tú tiras la ulti, que para mí la ulti está bastante mal hecha, fuera de Jelly Race, fuera de Drop the Beat. ¿Por qué digo esto? Porque esta ulti tú la tiras y es un charco que queda ahí. Y cuando pasan los segundos se va. Y tú lo puedes quitar y luego pues te comes un cooldown, ¿vale? Pero ¿qué quiero decir con que solo va bien en esos dos modos de juego? Porque son sitios en los que los enemigos tienen que estar ahí para ganar la partida. Tú si juegas con esto en Smash Fight, juegas con esto en... Bueno, Castle Crasher también podría ir bien. Juegas con esto en Coin Rush, en modos de juego así, que la gente todo el rato se está moviendo y es un mapa tan abierto que apenas tienes posibilidades de tirar una buena ulti. Por eso no me acaba de gustar mucho y la voy a poner en tier B. Sí que es verdad que su habilidad especial te hace inmune al daño durante varios segundos, que eso está súper curioso y está súper bien. El ataque básico no me acaba de gustar mucho porque es un ataque básico muy lento, pero sí que es verdad que bueno, se va a quedar en tier B pues por la habilidad especial y por el daño de área en modos como Drop the Beat y Jelly Race, la verdad. Vale. Luego tenemos a Dark Choco. Bueno, Dark Choco tier S. O sea, tier S porque esta galleta está rota. O sea, esta galleta, y nadie me puede decir lo contrario, está rota. Está rotísima. Es una galleta que tiene daño. Es una galleta que, quieras o no, tiene un dash, un desplazamiento, que también le da supervivencia. Y tiene 3 ataques básicos en área, en círculo, que son ataques básicos muy rápidos. Y tiene una ulti que te deletea. O sea, te deletea y aparte roba vida. O sea, y no da a uno, da a todos los que pille. O sea, a todos los que pille por delante. Para mí, Dark Choco está muy rota. A lo mejor la pondría en tiera. De hecho, sí, la voy a poner en tiera porque si no la sabes jugar y entras con el dash ya y empiezas a pegar básicos y te quedas solo, que hay mucha gente que lo hace, sí que es verdad que se te puede joder el gameplay, la verdad. No como estas dos, que estas dos se solean las partidas, literal. Sí, la voy a poner en tiera porque aun estando bastante rota, en mi opinión, tienes que saberla jugar. Luego tenemos a Blueberry, que de hecho tenéis una guía en el canal, que es el vídeo anterior a este. Mira, pues Blueberry la voy a poner también en A, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Tiene un desplazamiento buenísimo. Tiene un ataque básico que, como dije en la guía, no me gusta mucho porque es muy lento, pero tiene mucho rango, pega en área y pega muchísimo. Y aparte la ulti, para mí la ulti es God. Es increíble. O sea, te para los push, deleteas a la gente, metes presión. Esta galleta tiene que estar en tiera. No la pongo en tier S porque, lo repito, igual que Tiger Lily, igual que Lily, básicamente. O sea, estas dos me parecen casi iguales. ¿Por qué? Porque son ataques básicos. A ver, sí que es verdad que los ataques básicos de Lily son más rápidos, pero los ataques básicos de Blueberry son un poquito más lentos y tienes que como que llegar a predecir dónde se va a mover el enemigo para dar. Porque el enemigo, si es inteligente y juega contra ti llevando Blueberry, se va a mover, no se va a quedar quieto para que le pegues 3 básicos y lo deletes. Así que por eso lo voy a poner en tier A, porque es un personaje que, como Lily, me parece que pues tienes que tener bastante skill para jugarlo bien, ¿vale? Bueno. A Blue Sushi, tier D. Nah, es broma, no, tier D no. Tier D no, pero tier B e incluso te diría que tier C. ¿Por qué? Porque aparte de que esta galleta ha recibido nerfeos hasta en la sopa, recuerdo, para la gente que no jugaba, yo empecé a jugar desde el minuto 1 al juego y esta galleta, su ulti hacía 1000 y pico de porcentaje de daño. O sea, te tiraba la ulti y con darte un golpe te mataba. O sea, estaba tan rota que han tenido que reajustarla y hacer unas notas de parche solo para ella. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Hostia, Cuchi, si estás diciendo que está rota, ¿por qué la pones en tier C? ¿Por qué la pongo en tier C? Te preguntarás. Porque es una galleta que la usa todo el mundo. ¿Y qué quiere decir que la use todo el mundo? Que la gente ya sabe jugar contra esta galleta. ¿Vale? Pero también yo ahora me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo y estoy un poco equivocado, porque claro, esto es una tier list de personajes, no de cómo esté ahora el personaje. Así que la voy a poner en tier B. La voy a poner en tier B más que nada porque su habilidad especial está bastante bien, sobre todo con una variante que puedes congelar y eso te jode muchísimo, te deja muy vendido. Luego la ulti, las dos variantes
me gustan bastante. Tienes que saberlas tirar. Y luego el ataque básico es muy molesto. Es muy, muy, muy molesto. Y si te pilla a melee, te destruye. Es que te deletea. Básicamente como Peppermint, básicamente te deletea. Bueno, luego tenemos a Chili Pepper, que obviamente tiene que estar en tier A. La iba a poner en tier S, pero como también es como Lily y como Blueberry, no porque sean iguales de ataques básicos y de pack conjunto de kit de habilidades, pero sí que es una galleta que tienes que saber cuándo entrar. O sea, básicamente como Dark Choco, para mí es parecida. Es una asesina en toda regla. O sea, si tú no sabes entrar y no sabes hacer focus, con esta galleta tú no vas a hacer nada en la partida. Esta galleta es para hacer focus a esta, para hacer focus a esta, para hacer focus a esta, a esta, a esta. O sea, esta galleta es una matacarris. Y tú tienes que saber cuándo entrar, cuándo salir, saber moverte por las hierbas. Y para mí es un personaje que es God. O sea, es un personaje que tiene un kit de habilidades buenísimo. Sí que es verdad que el ataque básico, si no estás muy a melee, es un ataque básico nulo. Es inútil, pero claro, lo entiendo. Obviamente no le vas a poner un ataque básico que a distancia también sea Dios, porque es que entonces esta galleta sería increíble. Y aparte la han metido nerfeo, o sea, esta galleta, así que cágate. Vale, aquí tenemos a Cherry. Cherry, estoy dudando si ponerla en tier A, tier B. Es que la tengo que poner en tier A porque es una galleta que tiene un salto gigante en la habilidad especial. Su ataque básico es ultra molesto, tiene mucho rango y la ulti para mí es increíble. La ulti para mí en sitios como... Mira, no. De hecho, te la voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la Cookie para mí. ¿Por qué? Por el tema de la ulti. La ulti sí que es verdad que es un rango mucho más amplio, hace mucho más daño que la de la late, pero tienes que saber dónde tirarla y cuándo tirarla. ¿Por qué digo eso? Porque en sitios abiertos, como puede ser Smash Fight, como puede ser Coin Rush, sí que es verdad que mucha gente dirá, ya, Cuchi, pero es que a mí me va perfecto, tal, vale, lo sé, pero no te va a ir tan bien como te podría ir esta, como te podría ir esta con el Dummy, como te podría ir esta con la mano. Esta dependes mucho también de predecir el movimiento del rival, porque esto no es teledirigido, el ataque básico ni la ulti. Sí que es verdad que la ulti abarca mucho, pero para mí la voy a poner en tier B. Está entre tier B y tier A para mí la Cherry, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí, que estén juntitos con los de tier A, porque para mí está ahí, la verdad. Por el kit de habilidades, sí que es verdad que el ataque básico es muy molesto, pero es lo que os digo. O sea, tienes que saber predecir un poquito el movimiento del rival. Luego tenemos a Bacon Roll. Bacon Roll. Buah, es que tier S. Es que yo estoy entre tier S y tier A, ¿eh? Con Bacon Roll la voy a poner en tier S, porque esta galleta está muy rota. Esta galleta está muy bien. Tiene velocidad de movimiento, o sea, tiene desplazamientos, perdón. Su ataque básico sí que es verdad que no me acaba de gustar. De hecho, lo voy a pasar en tier A. Sí, lo voy a pasar en tier A. Porque no, el ataque básico que tiene para mí es muy malo. Para mí es malísimo. Pero sí que es verdad que con la ulti das vueltas a la partida, le das la vuelta totalmente. Su velocidad, su desplazamiento también es bastante bueno y con variantes le puedes poner hasta un escudito que te puede ayudar para hacer engage. Así que la voy a dejar aquí en tier A. La verdad, estoy entre tier A y tier S. Si tuviese un ataque básico distinto, sería a tier A directo. O sea, tier S. Aunque pensándolo bien, el ataque básico es más o menos como el de Madeline. Así que sí, va a estar en tier S. Porque estas dos, esta y esta, con la ulti te dan la vuelta a la partida. Bueno, e incluso esta también. De hecho, las tres ultis de aquí te noquean para arriba. O sea, te hacen un knock-up. Así que tienen que estar aquí 100%. Bueno, ahora tenemos a esta que la odio con toda mi alma. Es que la odio. La odio y va a estar en tier S, pero de hecho la primera la voy a poner. O sea, ¿puedo ponerla? Hola. Vale. ¿Por qué, Cuchi? ¿Por qué pones a esta aberración la primera? Por la torreta. Solo por eso. O sea, solo por la torreta. La torreta con la variación que hace de mortero es la cosa más asquerosa que he visto en este juego. O sea, tienes que exponerte al rival para quitarla. Aparte, le tienes que pegar como 4 o 5 básicos, depende de la galleta. Y aparte, tiene una distancia y una velocidad de ataque el mortero que te cagas encima. O sea, esta va a estar en tier S para mí
hasta que no le pegan un nerfeo que la destruyan, va a estar en tier S solo por la torreta. Solo por eso. Solo por eso. Vale. Ahora tenemos a Jerky. Jerky... la voy a dejar en tier B. ¿Por qué? Porque para mí Jerky solo es útil por la ulti. Por la ulti con variante de ulti teledirigida. Las demás ultis me parecen, bueno, pues la que tira bastantes, si no estás a melee, no das ni una. Y la que tiras una, como no tenga buena puntería, no le das a nadie. Sí que es verdad que Jerky Cookie tiene buen movimiento, tiene ataque básico, que a mí los ataques estos básicos en ráfaga, como puede ser los de String, aunque String es que te deletea, literalmente te deletea porque te tira 700.000 balas por minuto, o sea, por segundo. Sí que es verdad que Jerky tira un poquito menos y son un poco más lentas. Para mí la dejo en tier B más que nada porque para mí solo sirve por la ulti, sinceramente. ¿Vale? Pasamos con Ice Pop. Ice Pop también lo voy a poner aquí. Es básicamente el ataque básico, para mí es prácticamente nulo. Sí que es verdad que tiene un desplazamiento, un dash, que bueno, es cortito, tampoco es la gran cosa, pero este personaje está hecho solo para tirar la ulti. Este personaje sin ulti estaría aquí, literal. O sea, este personaje sin ulti para mí es como Jerky, e incluso peor que Jerky. O sea, para mí solo sirve por la ulti. De hecho, está hecho el kit para la ulti. O sea, tú tiras el desplazamiento hacia adelante, tiras ulti, pegas un par de básicos, te sales. Ya está. Para mí solo sirve para eso, por la ulti. Luego tenemos aquí a Fruit Punch, que este personaje está muy fuera de meta ahora mismo. Este personaje se va a quedar aquí. Sí que es verdad que molesta mucho, ¿vale? Molesta muchísimo, pero este personaje sin arbustos es completamente inútil. Porque apenas tiene movimiento. Sí que es verdad que la ulti te da un pequeño salto que te pone muy tocho con un escudo, te sube la vida, te sube el daño, el rango de ataque y tal. Pero para mí este personaje en campo abierto es completamente inútil porque te comes daño, te puedes comer daño de esto, te comes daño de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Es que te comes daño de todos los throwers. O sea, para mí tiene que estar en tier C. Si en algún momento lo remodelaran, lo pasaría pues a tier B quizá. Pero es que este personaje para mí está muy fuera de meta. Tenemos aquí ahora a Melon Soda. Melon Soda tier S, pero de manual. Un desplazamiento que si le pones la variante te pone escudo y te recupera vida. Un ataque básico que te deletea. O sea, es como un ataque básico de String. O sea, te deletea. Y una ulti que aparte de hacer daño y traspasar obstáculos, cura a los aliados. Para mí es tier S de manual. Tier S de manual. Ahora pasamos con las dos galletitas nuevas. Las dos nuevas que son la Brie Cheese, que yo la voy a poner en tier B porque es muy parecida a Lily por el ataque básico. Tiene mucho menos daño que Lily, tiene menos rango que Lily. Lo único bueno que veo de esta galleta es la habilidad especial. ¿Por qué? Porque la habilidad especial estunea. Ya está. Yo en los streams que hago, que yo hago streams casi cada día, así que aprovecho y quien me quiera ver en stream en la plataforma morada y aquí en YouTube, suelo hacer stream por las tardes, ¿vale? Así que, bueno, lo que decía, esta galleta para mí está mal hecha en cuanto a la ulti. O sea, para mí la ulti de esta galleta es inútil. Sí que es verdad que en algunas situaciones, pero es que yo la he estado probando. Yo llevo 2 días jugando con esta galleta y de 100 ultis que habré tirado, 200, 5 me han servido. O 5 he matado. O 5 he pusheado. No sé, para mí esta galleta le tienen que hacer un rework. Un rework a las habilidades porque, en mi opinión, esta galleta está ahora mismo un poquito fuera, la verdad. Y bueno, y pasamos con la última galleta, que para mí esta galleta, mira, la voy a dejar en tier A, pero para mí es tier S. ¿Por qué? Esta galleta, su habilidad especial es God, o sea, te da una velocidad de movimiento que vamos, que no tiene ningún sentido. El ataque básico te destruye, o sea, te deletea. Y sí que es verdad que aquí no lo pongo en tier S y lo pongo en tier A por este motivo, porque tú cuando tiras la ulti no es como, por ejemplo, la ulti de Jerky con la variante que la tiras y va directo. No, aquí tienes que saber predecir, saber dónde va a moverse el rival y tú tirar la ulti hacia ahí para poder impactar. Pero sí que es verdad que cuando tiras la ulti
ruteas al enemigo y lo destruyes, sinceramente. O sea, para mí esta galleta tiene que estar aquí. En tier D, por cierto, no he puesto nada porque para mí todas las galletas son útiles. O sea, en tier D pondría una galleta que dijese no tiene nada bueno, pero por ejemplo esta, pues su ulti es buena, aguanta mucho daño, puede tanquear y con arbustos es una galleta muy buena, pero sin arbustos obviamente pues no mucho, por eso la pongo aquí. Y esta básicamente porque su ataque básico es prácticamente nulo, pero sí que es verdad que tiene bastante velocidad de movimiento y se suma como a la Fruit Punch. Si tienes arbustos está bien, pero sin arbustos estas dos galletas están bastante jodidas con el meta de ahora, sinceramente. Incluso te podría decir que esta, pero esta por la ulti se puede salvar. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mi tier list. Más adelante pues se vienen nuevos vídeos y nada más, dejarme en comentarios saber qué os ha parecido la tier list, si estáis de acuerdo en la mayoría o no estáis de acuerdo en absolutamente nada de la tier list que he hecho yo y poquito más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.